Olá, hermanos. Eu estou com meu coração lleno de alegria, estudando a palavra de Deus hoje por 3 vezes. Sí, primeiro, os estudos bíblicos por la manhã na igreja, Escola Bíblica Dominical. Tuvimos uma introdução à escola bíblica na vida de Abraão. Se quer aprender mais de la palavra de Deus, está invitado a estar conosco todos os domingos a las 10. É um tempo que podemos estudar pouco mais a palavra de Deus. ¿Sí? Hoje, depois do serviço de alabanza, temos o estudo bíblico indutivo com os hermanos de Jucum, la equipo de Jucum. Por favor. Graças. Estudo bíblico indutivo e é um tempo de estudo com a palavra de Deus também. Eu amo a palavra de Deus. Eu não sei, eu estudo e não me canso de ver coisas novas em la palavra de Deus. Eu realmente amo a palavra de Deus. Eu tenho um problema quando hablo com as pessoas que não creem em Deus e digo, eu dije, aí, digo, eu não sei mais. Depois, eu les digo que não tenho como interpretar nada de la realidade, nada, sem la revelação de la palavra de Deus. E para mim, estudar a palavra de Deus, ver o que Deus ha hecho em la história, e se cambia todo o processo de desarrollo de la história humana hasta se quedar hoje. Ciertos de que la palavra de Deus já nos dijo algo del futuro. Disse algo del futuro. Jesus está em el futuro, nos esperando. Bem cerca. Para mim é como se quase tocasse em Jesus. Pero tenho que viver a história, dia a dia. E em Lucas 16, o evangelista, en el verso 19, 31, nos ensina coisas que são duras para nós e difíceis. Pero são coisas que se fuera yo, les confesso, creo que em mi coração malo haria diferente, porque confissões de um pastor, ¿sí? La humanidade não gusta a la humanidade algumas coisas da palavra de Deus. E eu sou humano. Já se quedou em um momento que lhe gostaria cambiar a palavra de Deus? Ou solo eu? Senhor, por que assim? Eu tenho Deus como aquele que realmente está fazendo as coisas certas. E me converti por obra do Espírito Santo, fui regenerado por la palavra de Deus, por obra do Espírito Santo. Mi coração é um coração de adorador, pero algumas vezes me quedo delante da palavra de Deus e, Senhor, que enseñança dura, difícil. Eu não quero criar um cristianismo, um outro cristianismo, eu quero tu palavra. Vamos nos pôr de pé para ler a palavra de Deus. Lucas 16, 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de lino fino, e hacía cada dia banquete com esplendidez. Havia também um mendigo chamado
Lázaro, que estava echado a la puerta de aquel lleno de chagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las chagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también en el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericórdia de mim, e envia a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua, e refresque mi lengua, porque estoy atormentado esta chana. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, oiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Señor, leemos tu palabra. Bendiga nuestro corazón hoy, en nombre de Jesús. Amén. Tome tu asiento, hermano. Es una parábola que no tiene la presencia de personas en la historia humana normal. Es una parábola respecto de una situación hipotética en los cielos. Pero tenemos lo rico, lo pobre, Abraham, y el verdadero Hijo de Dios, nuestro Mestre Jesús, haciendo una historia que trae algunas situaciones difíciles para nosotros. Un hombre rico que fue a la tormenta en la llama eterna. Y un pobre que fue a la presencia del seno de Abraham, al conforto de nuestro Dios. Y un tiempo de oportunidad que no podemos nos olvidar, y nadie pode deixar de responder el chamado de Deus em su tempo de vida. Lo que Pablo chama de num, ou a hora, tempo apropriado de Deus. São 3 coisas que quero ressaltar neste texto da palavra de Deus: la salvação de ricos e pobres, el tormento eterno e el tiempo de la oportunidad. Hay ricos en la palabra de Dios. Tenemos Abraham, Isaac, Jacob, José, Job, Moisés, David, Salomón, Ezequias, Daniel, Neemias, José de Arimatea, Barnabé, Priscila, pessoas que tuvieron servindo el reino de Dios com sus posses, com la riqueza. Entonces la Biblia no condena el dinero en sí, sino el amor al dinero,
la avaricia, la idolatría de las riquezas, el orgullo y la arrogancia que puede surgir de la riqueza mal administrada. Algunos versículos claves son 1 Timóteo 6:10, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Mateo 6:24, nadie puede servir a dos senhores, no pode servir a Deus e a las riquezas. Lucas 12:15, guarda-os de toda avarícia, porque a vida del hombre no consiste em la abundância de los bienes que possui. El que confia em suas riquezas cairá. Provérbios 11:28, mas los justos reverdecerão como ramas. Lo importante é que as riquezas sejam usadas com humildade e generosidade, sem ponerlas por encima de Deus. Deus tem seus homens e mulheres que têm posses em seu reino, porque Deus se utiliza de ellos para servir a seu propósito eterno. El rico no está em el tormento por sus riquezas. El rico está em el tormento porque no servía a Deus como devia. Algumas teologias malinterpretam a Bíblia e condenam a los ricos simplesmente por ser ricos, mientras que justificam a los pobres solo por su condição. Não é porque sofrem nesta vida que já têm a vida eterna. A Bíblia não ensina que a riqueza em si seja mala, ni que la pobreza garantisse justiça ou salvação. Deus bendijo a muitos siervos fieles com riquezas. La condena é para los ricos e para los que confiam em suas riquezas. Ser pobre não é sinônimo de ser justo. La verdadeira questão es el corazón. El corazón. Tanto ricos como pobres pueden amar el dinero, ser ávaros ou injustos. Deus chama a la generosidade e a la majordomia. Não importa quantos tenha, sino como lo usas. O segundo ponto, tormentos eternos. Los ímpios serão arrojados ao tormento eterno. A palavra de Deus ensina isso desde o início hasta o fim em toda a Escritura. É a única enseñanza respecto de religião sobre a face da terra, que a esperança de la salvação não está em las manos humanas. A enseñanza bíblica saca de los hombres la esperança. Toda a esperança está em Jesus. Lo que Jesus ha hecho por nosotros, lo que Él hizo en la cruz. El día de juicio será para todos uma manifestação plena de sua condenação, pero para aqueles que têm sobre si a sangre de Cristo, não. A los ímpios serão apartados da presença de Deus e sofrerão tormento eterno em cuerpo e alma, com el diablo e sus ángeles em el infierno para sempre. ¿Le gusta essa enseñanza? A mim me dói. Quando vejo que há pessoas queridas que não compreendem isto, eu choro delante de Deus e penso, Senhor, em tu tempo, chame a tu presença
aquellos que no le reconocen tu obra en la cruz. Pasajes sobre el infierno y el tormento eterno, Mateus 5:22. Mateus 5:29 a 30, es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Mateus 10:28, temede más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateus 13:41, 42, solo los dichos de Jesús. Los echarán en el horno de fuego, allí será el choro y el crujir de dientes. Mateus 25:41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Um professor mío de sociologia em la faculdade me disse que Jesus não falava de inferno. Eu não sei em que Bíblia, porque em minha Bíblia há Jesus ensinando coisas duras e difíceis. Apartaos de mim, malditos, al fuego eterno preparados para el diablo e seus ángeles. Marcos 9, 43, 48. El fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere. Lucas 16, 19, 31. A parábola del rico e Lázaro que leemos agora. Pasajes sobre a condenação eterna. Juan 3:36. El que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Segundo Tesalonicenses 1:8-9, serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Judas 1:7, Sodoma y Gomorra son ejemplos del fuego eterno. Apocalipse 14, 10-11, serão atormentados com fuego e azufre, e el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Apocalipse 20, 10, 14, 15, el diablo fue lanzado al lago de fuego e azufre, e serão atormentados dia e noite por los siglos de los siglos. ¿Cuál es la miseria del estado de pecado delante de Dios? Todo el género humano por su caída ha perdido la comunión con Dios y está bajo su ira y maldición, y por tanto sujeto a todas las miserias de esta vida, a la muerte misma e aos los tormentos del infierno para sempre. Esta enseñanza no se queda buena en el hombre del século XXI. Nos agarramos en el versículo: Dios es amor. ¿Cómo un Dios de amor puede hacer esto? Pero es una enseñanza que está en toda la Escritura respecto de la revelación y propósito de este Dios que nos enseña que es amor, pero también es fuego consumidor. Es un Dios que tiene ira a todos aquellos que rompen con la alianza de Dios. Hay una separación de la presencia de Dios. El pecado nos priva de la vida eterna con Dios. La muerte tiene consecuencias, no solo la muerte física, pero la muerte espiritual, y la muerte física y espiritual por toda la eternidad. Colossenses 1:13, 14 nos ensina que dia o Senhor nos visitou e nos ha livrado de la
potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La Biblia nos enseña que hay una situación de tormenta dura, difícil, delante del Señor para toda la humanidad que se queda bajo el pecado y la maldición por la ruptura con la alianza de Dios. Pero nos abre una puerta de esperanza que no está en nuestra mano, pero está en el poder de la gracia generosa del Espíritu Santo de Dios, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Jesús. Hay una enseñanza dura en las Escrituras y difícil para nosotros cuando pensamos en personas queridas en todo el pueblo de la tierra. Pero hay un llamado eterno de gracia y redención a mí y a usted. Y el rico dijo: envía a Lázaro, te ruego que le envíes a la casa de mi padre. Yo no tengo más esperanza porque estoy en tormento, en esta llama. Pero envía a este hombre resucitado del muerto y quizá Dios haga un milagre en las vidas de mis hermanos. La única solución, amados, a esta miseria es Cristo, quien nos reconcilia con Dios y nos da vida eterna y vence la muerte. Y toda la humanidad tiene delante de esto um tempo de oportunidade em sua vida, em esta vida, não em outra vida, em seu momento de vida em la história. A Bíblia toda deixa claro que o tempo de decidir por Deus é a hora. Não devemos postergar a salvação e endurecer o coração, porque o dia del juízo se acerca. Jesús está venindo. El tempo de la oportunidad es ahora. Hebreos 3, 7, 8. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras puede ser achado, chamadle en tanto que está cercano. Lucas 19, 44. No conociste tiempo de tu visitación. Joel 3, 14. Multitudes, multitudes en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová y en el valle de la decisión. Santiago 4, 13, 14. No sabéis lo que será mañana, porque que es vuestra vida. Certamente es neblina. Lucas 12, 19, 20. Nécio, nécio, esta noche vienen a pedir-te tu alma. Hoy es un momento de arrepentir-se delante de la presença de Deus. Pablo diz em 2 Coríntios 6, 2: E aqui agora é o tempo aceitável, e aqui agora é o dia de salvação. Quando Pablo nos ensina sobre a hora, o num escatológico de Deus, é o tempo apropriado de Deus para mim e para você. Romanos 6, 22. A hora que habéis sido libertado del pecado, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. La palavra de Deus que leemos em verso 30 e 31 há um pedido, pero hay rechazado por uma enseñanza. Abraão le dijo a Moisés e a los profetas: tienen, oíganlos. Tiene la palavra de Deus, oíganla. Ele entonces dijo: no, padre Abraão, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraão les dijo: si no oyen a Moisés e a los profetas, tampouco se persuadirán,
aunque alguno se levantaré de los muertos. Hermanos, em Lucas 17, 11 a 19, temos 10 leprosos que se quedaram sanos por la palavra de Cristo. Em verso 17, Lucas 17, capítulo 17. ¿No son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? En la resurrección de Cristo tenía la guardia romana cuidando del sepulcro de Cristo. Venía un ángel, se quedó delante de ellos, la puerta se movió, la roca se movió. Jesús resucitó e los soldados romanos não se converteram. Pode ver isto em Mateus 26. La conversión, no hay esperanza de una conversión humana por un milagro, por un ángel, por una acción miraculosa de Cristo. Solo por uma obra de regeneración en el Espíritu, del Espíritu Santo de Dios. Mas pastor, por uma obra miraculosa de Cristo, mira lo que estou lhe dizendo, ¿sí? Cristo estava caminhando com eles, haciendo milagres, milagres, milagres. Eles estavam mirando a Cristo, vendo a Cristo, tocando, ou escutando, respirando delante del sudor de Cristo. E delante del sofrimento de Cristo, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. La única esperança é o novo nascimento para responder a la palavra de Deus. Uma obra soberana, majestosa, gloriosa del Espírito Santo de Deus que rechaza de los corações la incredulidade e cambia a realidade que impide a muitos de aceitar esta mensagem. Não há necessidade de evidência, porque a evidência não é suficiente. O Evangelho tem um conteúdo conhecido, definido, suficiente e poderoso. E um coração duro necessita de um milagre de Deus, pero não um sinal externo, sino que um sinal interno, de uma obra maravilhosa, que é de la gracia del Senhor. La humanidade está perdida em el pecado e bajo el dominio de las tinieblas, pero el Evangelho é a única luz e salvação. La obra de Cristo já está consumada. Su regresso é seguro e o propósito de Deus se cumprirá. El tempo de oportunidade é a hora, antes que seja demasiado tarde. Que o Espírito haga em los corazones de nuestros queridos hermanos, hermanas, hijos, amigos, uma obra que los saque del imperio de las tinieblas para la presencia del amado Hijo Jesús. A nosotros cabe la prédica, la enseñanza de la palabra de Dios, vivir por la palabra de Dios, para la gloria del Señor. Delante de esta palavra que meditamos, de Lucas 16, enquanto tem seu tempo de resposta em oração silenciosa, nos preparando para a cena del Senhor, barre sua cabeça, cierre seus olhos
e meditem na palavra de Deus que foi exposta hoje. Senhor, eu estou lhe dizendo como pastor, eu amo tu palavra, eu amo a enseñança da palavra de Deus. Senhor, ao mesmo tempo que confesso que chega a meu coração com um peso por as pessoas que não vieram a Cristo hasta hoje, que chega a meu coração com um peso em pensar que muitos vão se quedar a la chama eterna, al tormento eterno. Eu lhe sou grato por tu graça, por tu perdão, por me chamar a tu presença, por estar delante de ti, Senhor. Eu não puedo cambiar nada na história humana, pero usted pode. Senhor Jesus, puedes fazer isto. Visite pessoas queridas, empieza em meu hijo. Empieza em la vida de meu hijo, Vítor. E cambia a vida de meu hijo, Vítor, Senhor. Empieza a vida de pessoas queridas que se quedam lejos da verdade eterna, que aún se quedam na prisão do império de las tinieblas e necessitam o poder do Espírito para se cambiar al reino del Hijo amado Jesucristo. Hace um milagre de avivamento e conversão em pessoas queridas, Senhor nossas. Em nome de Jesus, Senhor. Que escutem a palavra em el tempo de oportunidades que se queda ahora, hoje, para a alabança e bendição de tu santo nome. Amém.